Señalización interpretativa de la ruta del Bareque, Salento. Segunda fase del conversatorio. Tipologías arquitectónicas. Este tipo de casas ve uno que tiene diferentes tipologías, diferentes modelos arquitectónicos. Sí, tiene diversos modelos arquitectónicos. ¿De qué dependían? Pues dependían de las condiciones del lugar, dependían de las necesidades propias de la familia, del número de cuarto que necesitara, de la dimensión de los cuartos, de su capacidad económica. Entonces, de las características del lugar, pues tratar de sacarle partido a un determinado paisaje requería escoger un modelo, una tipología. Entonces, dentro de las tipologías voy a tratar de ser un poco gráfico. Aparece, digamos, una tipología que es un rectángulo, un simple rectángulo. Ese rectángulo, por ejemplo, tenía el paisaje completo a su disposición. Pues era una casa abierta al paisaje, por todos lados. Está la tipología que es en L. En la tipología en L genera un patio sugerido, pero es sugerido. Es completar el cuadro. O sea, completar el cuadro. Generalmente eso ocurría. Era como el resto era paisaje. Está la tipología en U o en C. Depende de cómo usted la vea. Cómo la coloque. En esa ya el patio está incorporado. Tiene un área libre, pero el patio está incorporado. Y aquí en Salento he visto de tipología en O. Vi una casa en la plaza. ¿El patio sería central, ok? Es el patio central ¿Y el paisaje qué? No, porque como es una casa urbana, pues de todas formas tiene muros medianeros. O sea que la O es más urbano que rural. Sí, yo pienso que pues la O llena, yo creo que rural no se dio, porque pues es como vivir en el paisaje y encerrarse en un patio. Es correcto. ¿Cierto? Entonces, la tipología de U sí permitía que por lo menos tuviera un frente abierto, ¿cierto? Y la L también. Y la L. Entonces, esas tipologías dependen mucho de si se está en el campo, si se está entre vecinos, o sea, ya en el espacio urbano. Entendiendo además que en el espacio urbano, ideológicamente y culturalmente, no había una gran diferencia entre el campesino que vivía en el campo y el que se había asentado en el pueblo. ¿Por qué? Porque culturalmente eran la misma persona, solo que ya habían visto que la supervivencia individual era mucho más difícil que una supervivencia contando con la solidaridad y con vecinos, porque así podían aspirar más fácilmente a tener buenos suministros, mejores servicios médicos, sistemas de educación y servicios públicos. Pero básicamente eran campesinos residenciados en el pueblo. En la casa donde estamos en este momento, ¿qué tipología arquitectónica vemos acá representada? Bueno, esta casa donde actualmente nos encontramos, su tipología no es propiamente urbana. Esta es una vivienda que tiene todas las características de una vivienda rural. Es una vivienda rural. En el momento en que fue construida, fue concebida así, como una casa rural. ¿Por qué lo digo? Para empezar, está retirada del borde de la propiedad.
o sea, es una casa interna. Además, es una casa que no cuenta con un espacio adaptado como comedor, donde nos encontramos conversando es el comedor de la casa, porque su tipología es rural y en el campo pues nadie va a hacer visita, por lo menos en la época de colonización, ¿sí? Entonces, no existía el comedor, incluso ni siquiera en los corredores, porque los miembros de la familia llegaban a la cocina donde estaba la madre, que era la que preparaba los alimentos, ¿Y le hacían visita o qué? Alrededor de la cocina y de la charla con su madre, pues iban comiendo. Eran campesinos de colonización. Sí. Y digamos, ya cuando se acababan las jornadas de trabajo, pues alrededor del calor de la cocina, mientras se consumían los alimentos, tenían sus charlas familiares y se transmitían toda la información y todos esos lazos de familiaridad y todo se construían, pero dentro de la cocina. Esa casa campesina no tenía comedor. Esta tiene comedor, pero está adaptado al corredor. Tampoco tiene un patio, tiene un patio tipo solar. El solar era como ese pequeño pedazo de campo que se traía a la casa. Esta es simplemente un lote. Entonces no cuenta con esas características. Sí, básicamente es eso, está retirada de los bordes del lote, no tiene un espacio adecuado como comedor y no tiene solar. Entonces es una casa rural que el crecimiento del municipio ya la absorbió. Debió ser hasta una finca antiguamente, Sí, a lo porque mejor está separada de la plaza. Sí, claro, a lo mejor era una finca y tiene esa ubicación maravillosa que es una vista como plena. la partecita alta donde tiene Donde una buena pueda visual. divisar, sí, claro. Arquitecto, ¿cuáles son los elementos ornamentales o las características estéticas de este tipo de casas tradicionales? Bueno, vamos a hacer el recorrido de afuera hacia adentro para que quede más fácil de entender. En nuestra próxima emisión recorreremos nuestra arquitectura del Bareque por sus elementos ornamentales. Señalización interpretativa de la Ruta del Bareque, Salento. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.